Vamos a hablar de las patologías biliares. Recordar un poquito la anatomía de las vías biliares. La vesícula biliar se encuentra por debajo del hígado. En ella podemos observar que hay un conducto cístico que sale de ella. Hay un conducto hepático derecho e izquierdo. El conducto hepático derecho e izquierdo confluyen en un conducto hepático común. Luego con el conducto cístico se unen y forman el colédoco. Y el colédoco finalmente se une con el Wilson en la porción del páncreas y para desencadenar su desembocadura en la ampolla de Vater. Cuando existe alteración en cualquiera de estas estructuras, se llama alteración de las vías biliares, ¿verdad? Específicamente, en este capítulo vamos a hablar sobre cálculos biliares. En este caso, de estas tres patologías, de la litiasis, de cómo se originan, el cólico biliar y la colicitis aguda. Recordemos que el metabolismo hepático del colesterol, ¿cómo es que, de dónde proviene el colesterol? Tenemos una vía que es a través de la absorción gastrointestinal del colesterol, en donde las lipoproteínas son encargadas de transportarlas y llegarlas hasta el hígado. En el hígado traspasan la membrana y llegan a formar el colesterol libre. La otra vía es a través de la HMG-CoA reductasa, que es una vía metabólica que genera colesterol a partir del acetato. Luego sabemos que el colesterol libre puede ser utilizado a través de la enzima ACAT. La ACAT es la acetil-CoA-colesterol aciltransferasa que esterifica al colesterol. ¿Para qué? Para ser almacenada y depositada en el hígado o para ser nuevamente excretada por las lipoproteínas en formas de VLDL. Luego tenemos que el colesterol a través de la 7-alfa-hidroxilasa se convierte en sales biliares que luego se excreta por la bilis. Y luego está el colesterol libre que directamente se excreta por la bilis sin acción de la 7-alfa-hidroxilasa. Bueno, el colesterol es poco soluble en medios acuosos. La solubilidad de la bilis depende de los ácidos biliares y de la lecitina y lo que hacen es favorecer la formación de micelas. Y esto es una micela, como una esfera. Los cálculos se forman por sobresaturación de la bilis. Si existe un exceso de colesterol en relación a los demás componentes, las vesículas inestables de colesterol permanecen y se agregan y precipitan en forma de cristales. Sabemos que la litiasis o la fisiopatología de la litiasis es multifactorial, no se debe generalmente a un solo factor. Y dentro de esas causas multifactoriales tenemos, por ejemplo, una hipersecreción biliar de colesterol con sobresaturación de la bilis. Por otra causa es la hipomotilidad de la vesícula biliar o por hipersecreción de mucina por la vesícula biliar o cristalización acelerada del colesterol biliar. Los cálculos se forman por la concreción o acreción de componentes normales o anormales de la bilis. Si existe un exceso de colesterol en relación a los demás componentes, las vesículas inestables de colesterol permanecen y se agregan y precipitan en forma de cristales. Podemos observar aquí, por ejemplo, cuando hay un aumento de la actividad de la enzima HMA-CoA reductasa, puede verse a obesidad o una hipertrigliceridemia. Cuando hay un aumento de captación del colesterol lipoproteico, que puede deberse a estrógenos, por eso en las mujeres hay una predisposición a formación de cálculo más que en hombres, y o puede provenir por la dieta, un aumento de la dieta de carbohidratos y de grasas. Cuando hay una disminución de la 7-alfa-hidroxilasa, que se puede ver a envejecimiento o en sedentarismo, cuando hay una disminución de la ACAT, que se puede ver a progestágenos y o a la utilización de medicamentos que contienen fibratos. Vamos a analizar la hipomotilidad vesicular. Pueden deberse a
¿Qué quiere decir? Que la vesícula biliar tiene que tener su peristaltismo y su contracción normal cuando hay productos en la luz intestinal de grasa. ¿Se acuerdan de la acción de la colecitoquinina que estimulaba la secreción de la vesícula biliar cuando había grasa en el duodeno? Bueno, cuando entonces no hay ingestión de alimentos, no hay esa secreción que proviene del duodeno de la colecitoquinina, entonces no hay contracción de la vesícula biliar. ¿Y cuando se ven en esos casos? Por ejemplo, en pacientes que no están alimentados vía oral, que no pueden consumir alimentos por boca y se le dan nutrición parenteral por la vena prolongada. Eso genera hipomotilidad vesicular y genera la formación de cálculos. Por cirugías abdominales también producen hipomotilidad vesicular. Por duración de la estancia en una unidad de cuidados intensivos prolongada, pacientes que están con respiradores, obviamente no se pueden alimentar por boca, entonces reciben también nutrición parenteral, pero generalmente están en cuidados intensivos. Pacientes portadores de SIDA, pacientes con embarazo. ¿Por qué el embarazo? Porque generalmente el embarazo favorece la estasia de las vías biliares por compresión del útero a medida que va creciendo durante las etapas gestacionales. Puede comprimir las vías biliares y formar así hipomotilidad vesicular también. La somatostatina también puede generar hipomotilidad. Aquí hay un pequeño cuadrito que está en el Harrison. Acá habla sobre los factores que afectan la composición de la bilis y factores que afectan la motilidad de la vesícula biliar. Son todos estos los factores y estos favorecen a la formación de cálculos. Acá tenemos un diagrama cómo interaccionan las distintas etapas de la solubilidad del colesterol según la composición de la bilis. En la zona 1 todo el colesterol está en la fase micelar, que es el correcto. Ahora, ¿cuándo se forman cálculos? Cuando están en etapa 2, 3 o 4. Por ejemplo, aquí hay mayor colesterol, aquí hay poca formación de ácidos biliares y lecitina, y hay mucho colesterol. Y aquí tenemos también pocos ácidos biliares, hay lecitina, pero pocos ácidos biliares, pero hay alto contenido de colesterol. Entonces, todos estos son los que favorecen la formación de cálculos. Aquí tenemos otro gráfico en donde nos explica también sobre la fisiopatología de la formación de cálculos, que pueden deberse a un aumento de la HMG-CoA reductasa, ¿verdad? En este caso hay un aumento del colesterol por formación de colesterol nuevo y ácidos biliares normales y lecitina normal, pero esto genera la formación de cálculos. Cuando hay una disminución de la acción de la enzima 7-alfa hidroxilasa, entonces hay disminución de los ácidos biliares, el colesterol normal y la lecitina normal. Y o cuando hay una falla genética en la transcripción de esta enzima de la MDR3, lo que genera una disminución de la transcripción de la lecitina. Entonces el colesterol y los ácidos biliares están normales, pero hay una disminución de la lecitina. Todo esto nos lleva a ¿qué? A supersaturación del colesterol, a formar cristales. ¿Y qué estimulan la nucleación? Por ejemplo, glucoproteínas de moco, la mucosidad genera también nucleación, proteínas termolábiles. ¿Quiénes inhiben la nucleación? Las apolipoproteínas. Entonces, cuando hay una deficiencia de las apolipoproteínas, pueden también favorecer la supersaturación. Y las vesículas de lecitina también inhiben a la supersaturación, pero cuando hay una deficiencia de la lecitina, hay supersaturación. Finalmente, todo esto nos lleva a la nucleación del colesterol. Se van interponiendo y formando cristales, puede formar microcálculo y cuando ya existen depósitos de calcio, ahí se solidifica y se forma el cálculo vesicular. Existen tres tipos de cálculos: el cálculo de colesterol, los pigmentados, que son un 20%, y los mixtos, que es la mayor cantidad, que es una mezcla de los dos, pero más del colesterol. El barro biliar es importante en la formación de cálculo, que es por cristales de bilirubinato de calcio y por éstasis biliar. Aquí pueden observar, aquí están los cálculos de colesterol
Y acá está un barro biliar. Bueno, ahora vamos a entrar a la clínica de los pacientes. Cuando ese cálculo que vimos que se formó en un paciente que tiene cierta predisposición y que tiene también ya sea trastornos en la alimentación o por el hecho de ser mujer y el aumento de estrógenos, etc., forma cálculos biliares. Cuando ese cálculo biliar migra y tapona el conducto cístico o el cuello cístico de la vesícula biliar, pero de forma momentánea o transitoria, eso se llama cólico biliar. Y es lo que constituye el síntoma principal de esta patología, el cólico biliar. Muy bien. La obstrucción genera un aumento de la presión intraluminal y distensión de la víscera, lo que ocasiona contracciones biliares reiteradas, tratando de vencer ese obstáculo. Esas contracciones largas inflaman la pared, pero no llegan a engrosar, solamente pequeñas inflamaciones cuando hay una obstrucción. Pero esa obstrucción cede. Entonces por eso se llama cólico, un dolor que viene, viene y va, pero que después, finalmente, antes de las 6 horas se resuelve y mejora el paciente. Pueden presentar náuseas y vómitos durante este episodio. Al examen físico existe dolor en el hipocondrio derecho, que generalmente se ve con la medicación analgésica y los antiespasmódicos. Luego tenemos la colecistitis aguda. La colecistitis aguda es una patología que es ese cálculo que se enclava en el conducto cístico, en el conducto o en el cuello de la vesícula biliar y es una obstrucción permanente. Entonces genera ya cambios en la vesícula. Son pacientes que tienen prácticamente el mismo síntoma al inicio con el dolor tipo cólico, pero si no se trata y se complica esta patología puede evolucionar ya a fiebre, infección de esa zona, formarse absceso, etc. Tenemos algunos signos como el signo de Murphy positivo o ictericia o masa o vesícula palpable en el abdomen que nos pueden hacer sospechar de esta patología. El 95% de las colecistitis agudas se deben a obstrucción del conducto cístico por un cálculo. La obstrucción causa edema en la pared como resultado de obstrucción del flujo venoso y linfático. Desarrolla isquemia, particularmente en el fondo de la vesícula. El primer evento es de naturaleza bioquímica y luego las bacterias juegan un rol secundario porque se van e infectan esas zonas de inflamación y de isquemia, se van e infectan. Y se forma un absceso. Se ha identificado un número importante de mediadores que inician el proceso, como la lisolecitina, la fosfolipasa A y las prostaglandinas. Aquí se puede observar cómo la litiasis migra y tapona el conducto cístico a nivel del cuello de la vesícula. Esto dura más de 6 horas, genera cólico biliar, pero no cede, ya se empieza a inflamar en forma irreversible, el órgano de la vesícula biliar se torna engrosada, hay un aumento de la presión intraluminar, hay distensión de la cápsula, hay distensión de la vesícula biliar y hay un aumento de la secreción de fluidos, edema en esta zona, está tensa de esta vesícula y hay una disminución de las prostaglandinas I2 y E2 que se secretan. Así es como se ve una vesícula inflamada por una colecistitis aguda, como está engrosada, como pueden observar, lustrosa, con mucho edema. Y acá pueden ver varios cálculos que están pigmentados y probablemente el cálculo estuvo clavado aquí, uno de estos, y ocasionó la colecistitis. Generalmente la colecistitis aguda puede tener, como habíamos visto, implicancia de infecciones ya complicadas. Y entre esas, el germen más común aislado en esta colecistitis es la Escherichia coli.
Hay otros gérmenes como Klebsiella, Streptococcus grupo D, que son más raros, como el estafilococo o Clostridio. Y esta es una pequeña diferencia entre el cólico biliar y la colicitis aguda. El dolor, el tiempo de evolución, si es palpable o no, si es negativo o positivo el signo de Murphy, que es un signo ecográfico cuando uno pone el traductor en el punto cístico, y si sufre dolor la paciente al hacer una inspiración profunda, eso es un Murphy positivo. Fiebre, que puede estar febril en el cólico biliar y en la colitis desarrollar generalmente. E ictericia, que puede estar ausente en el cólico biliar y presente en la colecistitis aguda. Porque ese edema y esa inflamación, aparte de obstruir el conducto cístico, puede comprimir el hepático derecho o izquierdo o el colédoco, producir un síndrome de Mirici. Muy bien, esta es la bibliografía donde tienen que estudiar, chicos, de fisiopatología de McPhee, y van a encontrar mejor y bien descrito también, porque McPhee está muy cortito, en el Harrison, en la 19 edición, volumen 2, capítulo 3.